Hay algo que he aprendido después de tantos años acompañando personas en oración, escuchando confesiones, caminando junto a almas cansadas. Y es esto: Dios siempre advierte antes de permitir que atravesemos el dolor, siempre no de manera estruendosa, no con voces audibles ni señales sobrenaturales visibles para todos, sino de forma suave, interna. A través de esa paz que se retira, ese silencio que persiste, esa puerta que simplemente no se abre por más que insistamos. Esa inquietud en el pecho que no podemos explicar, pero que sabemos que está ahí, diciéndonos: espera, detente, no sigas por ese camino. Y lo triste, lo profundamente doloroso que he visto repetirse una y otra vez en las vidas de tantas personas, es que ignoramos esas advertencias. Las silenciamos con justificaciones, las enterramos bajo capas de racionalización. Las ahogamos con la urgencia de nuestros deseos o con el miedo a quedarnos solos, a decepcionar a otros, a perder una oportunidad que creemos única. Y entonces avanzamos, tomamos la decisión, damos el paso, entramos en esa relación. Aceptamos esa oferta, seguimos en ese ambiente y solo meses o años después, cuando ya estamos heridos, confundidos, agotados espiritualmente, recordamos con claridad terrible que hubo un momento en el que algo dentro de nosotros nos decía que no, pero no quisimos escuchar. He acompañado a mujeres que sabían en lo profundo de su ser, que ese hombre con el que decidieron casarse no era la persona correcta. Lo supieron desde el noviazgo. Hubo señales claras, banderas rojas, como se dice ahora, pero también algo más sutil, más espiritual. Esa ausencia de paz verdadera, ese peso invisible cada vez que pensaban en el futuro juntos. Pero siguieron adelante porque ya habían anunciado la boda, porque la familia estaba emocionada, porque temían quedarse solas, porque pensaban que con suficiente esfuerzo y oración podrían cambiar lo que Dios ya les estaba mostrando que no debían intentar construir. Y años después, destruidas emocionalmente, me han dicho con lágrimas: Padre, yo lo sabía, Dios me lo mostró, pero no quise ver. He escuchado a hombres que aceptaron trabajos o sociedades comerciales que desde el principio les generaban incomodidad espiritual. No podían señalar algo concreto al inicio, pero había algo que no encajaba, conversaciones que evadían temas importantes. Promesas que sonaban demasiado perfectas, personas cuya mirada no transmitía transparencia. Pero la oportunidad parecía dorada, la ganancia prometida era tentadora. Y silenciaron esa voz interna que les decía: investiga más, no te apresures, esto no viene de mí. Y meses después descubrieron el fraude, la trampa, las mentiras. Y perdieron no solo dinero, sino años de trabajo, reputación, relaciones familiares y sobre todo esa paz que una vez tuvieron. He visto personas permanecer en amistades que literal y espiritualmente les robaban la vida. Amistades donde siempre eran ellos los que daban, escuchaban, sostenían, mientras la otra persona solo tomaba, manipulaba, criticaba disfrazada de sinceridad. Y Dios les mostraba la verdad a través de ese cansancio inexplicable después de cada encuentro, esa sensación de vacío después de cada conversación, esos sueños inquietos, esa paz que desaparecía cada vez que esa persona llamaba. Pero se quedaban porque tenían historia juntos, porque no querían parecer malas personas, porque confundían lealtad con autodestrucción. Y pagaron el precio en salud emocional, en distanciamiento de Dios, en años perdidos sosteniendo algo que Dios nunca les pidió sostener. Y quiero que entiendas algo fundamental aquí, algo que cambia por completo como vemos el acompañamiento divino en nuestras vidas. Dios no es un tirano celestial esperando que falles para castigarte. Dios no es un juez impaciente contando tus errores. Dios es un Padre amoroso, un pastor fiel que conoce los peligros del camino antes de que tú los veas. Y porque te ama, porque valora tu bienestar, porque sabe exactamente qué cosas van a destrozarte y cuáles van a edificarte, te advierte. Te lo muestra de maneras que solo tú puedes percibir porque es una comunicación íntima, personal, diseñada específicamente para tu corazón.
Pero, y esto es crucial, Dios respeta absolutamente tu libertad. No verforzarte, no va a controlarte, no va a arrebatarte el volante de tu vida. Va a advertirte, va a susurrarte, va a quitarte la paz cuando te diriges hacia algo destructivo. Va a cerrar puertas que parecían perfectas pero que llevaban a lugares oscuros. Va a poner en tu camino personas que sin saberlo te dirán exactamente lo que necesitas escuchar. Pero si decides ignorar todo eso, si decides seguir adelante de todas formas, Él permitirá que lo hagas. Y esa es la libertad más aterradora y más hermosa que tenemos, el poder de elegir incluso contra nuestra propia paz, incluso contra nuestro propio bien. Y las advertencias de Dios son tan personales, tan adaptadas a cada alma. Para algunos es una incomodidad física inexplicable, un nudo en el estómago que aparece cada vez que piensan en cierta decisión. Para otros es la pérdida repentina de paz interior, ese gozo profundo que siempre tuvieron y que de pronto desaparece, sin razón aparente justo cuando están considerando cierto camino. Hay quienes reciben la advertencia a través de sueños repetitivos, no pesadillas necesariamente, pero imágenes que les dejan inquietos, símbolos que su espíritu entiende aunque su mente racional los descarte. He conocido personas que recibieron advertencias a través de circunstancias que se complicaban una y otra vez. Cada vez que intentaban avanzar en cierta dirección, surgían obstáculos inesperados, retrasos inexplicables, complicaciones que no tenían sentido lógico. Y en lugar de detenerse a preguntarle a Dios si estaba intentando mostrarles algo, interpretaban cada obstáculo como una prueba de fe que debían superar con más esfuerzo, más insistencia. Confundieron la resistencia divina con ataque espiritual y forzaron puertas que Dios había cerrado para protegerlos. Porque necesitas entender esto con claridad, no toda puerta cerrada es del enemigo tratando de detenerte. A veces, muchas veces, es Dios mismo cerrando accesos a lugares donde tu alma correría peligro. No toda dificultad es una batalla espiritual que debes combatir. A veces es una redirección divina, una protección disfrazada de impedimento. Y la sabiduría, el verdadero discernimiento espiritual, está en saber distinguir cuándo perseverar y cuándo retirarte. Cuando insistir en oración y cuando aceptar con humildad que esa puerta cerrada es una respuesta en sí misma. Y aquí viene algo que muchos creyentes necesitan escuchar desesperadamente. Orar pidiendo claridad después de haber ignorado todas las señales no cambia lo que Dios ya te mostró antes. He visto personas que durante meses sintieron clara incomodidad espiritual respecto a una decisión. Perdieron la paz, sintieron advertencias internas. Escucharon consejos de personas sabias que les decían espera, recibieron confirmación tras confirmación de que debían detenerse. Pero querían lo que querían, entonces siguieron adelante. Y cuando todo colapsó, cuando las consecuencias llegaron, entonces sí oraban pidiendo que Dios les mostrara qué hacer, como si Él no hubiera estado hablándoles todo el tiempo. Dios no guarda silencio para luego culparte. Dios habla, advierte, muestra, guía. Pero si tú cierras los oídos, si prefieres la voz de tus deseos, de tus miedos de la presión externa, entonces experimentarás las consecuencias naturales de caminar sin su guía. Y esas consecuencias no son castigo divino. Son simplemente el resultado de moverte fuera de la protección que Él había diseñado para ti. He acompañado a jóvenes que sabían perfectamente que ese grupo de amigos les estaba alejando de Dios. Lo sabían porque ya no podían orar con libertad, porque empezaban a justificar comportamientos que antes les parecían claramente equivocados, porque sentían vergüenza de mencionar su fe. Dios les advertía a través de esa vergüenza misma, a través de esa incomodidad creciente, a través de la voz de padres preocupados o mentores que veían lo que ellos no querían ver. Pero temían el rechazo, temían quedarse solos. Y poco a poco se fueron sumergiendo en estilos de vida que destruyeron su paz interior y les tomó años recuperarse. Y lo doloroso no es solo el tiempo perdido, las heridas acumuladas, las cicatrices que pudieron evitarse.
Lo más doloroso es el distanciamiento de Dios que ocurre cuando constantemente elegimos ignorar su voz. Porque cada vez que silencias esa advertencia interna, cada vez que racionalizas esa pérdida de paz, cada vez que fuerzas lo que Dios está intentando cerrar, tu sensibilidad espiritual disminuye un poco. Tu capacidad de escuchar su voz se va apagando gradualmente. Y llegas a un punto donde ya no distingues entre tu propia voluntad y la de Dios, donde la confusión se vuelve tu estado normal, donde has perdido esa brújula interna que alguna vez te guiaba con claridad. Pero quiero que sepas algo, y esto es importante. Si estás leyendo esto y reconoces que has ignorado advertencias divinas en el pasado, si ahora ves con claridad lo que entonces no quisiste ver, no es demasiado tarde. Dios no te abandona por haber tomado decisiones equivocadas. Dios no retira su amor por haber ignorado su guía. Sí, tendrás que atravesar consecuencias. Si quizás debas deshacer caminos que nunca debiste andar, si probablemente haya procesos de sanación largos por delante. Pero Dios es especialista absoluto en redimir historias rotas, en reconstruir lo que fue destruido, en sacar propósito divino incluso de nuestros errores más grandes. La diferencia está en qué haces ahora. Si reconoces tu sordera espiritual pasada y decides hoy mismo comenzar a afinar tu oído interno, si dejas de justificar, de racionalizar, de buscar excepciones para seguir haciendo lo que en el fondo sabes que no debes hacer. Si comienzas a valorar la paz de Dios más que cualquier otra cosa, más que la aprobación de personas, más que la comodidad temporal, más que el miedo a perderte algo que crees necesitar, porque la paz de Dios es la señal más confiable que tienes. No la emoción pasajera, no la euforia del momento, sino esa paz profunda, estable, que permanece incluso en medio de circunstancias difíciles. Cuando esa paz se retira sin razón externa clara, cuando simplemente ya no la sientes al pensar en cierta persona, cierta decisión, cierto camino, detente ahí. No sigas adelante tratando de recuperarla con puras fuerzas. Pregúntale a Dios que está intentando mostrarte. Espera en oración, busca consejo de personas espiritualmente maduras. No te apresures. Y aprende a reconocer la diferencia entre el miedo humano y la advertencia divina. El miedo te paraliza, te confunde, te llena de ansiedad caótica. La advertencia de Dios viene con firmeza, pero también con cierta claridad interna, como una certeza que no puedes explicar, pero que sabes que es real. El miedo grita y te hace tomar decisiones impulsivas. La voz de Dios susurra y te invita a detenerte, a reflexionar, a esperar. He visto matrimonios salvarse porque uno de los dos finalmente escuchó la advertencia divina de buscar ayuda profesional cristiana antes de que fuera demasiado tarde. He visto personas librarse de estafas financieras devastadoras porque en el último momento esa inquietud espiritual los hizo investigar un poco más, hacer una pregunta más, esperar un día más. He visto jóvenes escapar de relaciones abusivas porque finalmente prestaron atención a esa voz interna que llevaba meses diciéndoles esto no es amor, esto es control. Pero también he llorado con quienes no escucharon a tiempo. He sostenido manos temblorosas de personas que ahora cargan con consecuencias irreversibles de decisiones que tomaron ignorando todas las señales. Y lo que me parte el corazón es saber que Dios les mostró, les advirtió, les habló de todas las formas posibles. Pero ellos eligieron el camino que parecía más fácil, más cómodo, más aceptable socialmente, más alineado con sus deseos inmediatos. Entonces hoy, ahora mismo, te invito a hacer un inventario espiritual honesto. Pregúntate, ¿hay alguna área de mi vida donde he perdido la paz? ¿Hay alguna relación que me deja constantemente agotado espiritualmente? ¿Hay alguna decisión que estoy posponiendo porque en el fondo sé lo que Dios me está pidiendo, pero no quiero hacerlo? ¿Hay alguna puerta que llevo meses o años tratando de forzar cuando claramente no se abre? ¿Hay alguna voz de advertencia que he estado silenciando? Sé brutalmente honesto contigo mismo. Dios ya conoce las respuestas.
Esta honestidad no es para informarle a él, sino para que tú finalmente te enfrentes a verdades que has estado evitando. Y cuando identifiques esas áreas, no las justifiques. No busques inmediatamente razones de por qué puedes seguir como estás. Simplemente reconócelas, llévalas en oración sincera ante Dios y pídele que te dé la valentía de obedecer lo que Él ya te ha estado mostrando. Porque obedecer a Dios no siempre se siente bien en el momento. A veces significa terminar relaciones que emocionalmente duelen, pero espiritualmente están muertas. A veces significa renunciar a oportunidades que parecen doradas, pero que Dios sabe que te destruirían. A veces significa decir no a personas que amas, pero que te están arrastrando lejos de tu propósito. A veces significa quedarte quieto cuando todo en ti quiere correr hacia algo que parece prometedor, pero que Dios no ha aprobado. Y sí, obedecerle puede costarte cosas. Puede costarte relaciones, puede costarte oportunidades, puede costarte la aprobación de otros, puede costarte comodidad temporal. Pero déjame decirte algo con toda la autoridad que dan años de acompañar almas. Lo que cuesta desobedecerles infinitamente mayor. Te costará tu paz, tu gozo, tu intimidad con Él, tu claridad espiritual, tu salud emocional o tu fada y en algunos casos. Te costará cosas que nunca podrás recuperar completamente. Dios no advierte para limitarte, advierte para protegerte. No cierra puertas para frustrarte. Las cierra para salvarte de caminos que llevan a lugares oscuros. No retira su paz para castigarte. La retira para que notes que estás saliendo de su voluntad y puedas corregir el rumbo antes de perderte completamente. Cada advertencia es un acto de amor. Cada señal es una expresión de su cuidado. Cada incomodidad espiritual es su mano paterna diciéndote: detente, hijo mío, esto no es para ti, confía en mí. Y cuando finalmente aprendes a escuchar, cuando desarrollas ese oído espiritual sensible que valora la paz de Dios por encima de todo, tu vida cambia radicalmente. No significa que no tendrás problemas o dificultades, pero sí significa que evitarás muchos dolores innecesarios. Significa que caminarás con mayor seguridad porque sabes que estás bajo su guía. Significa que incluso en medio de tormentas tendrás esa paz profunda que confirma que estás donde debes estar. Y déjame decirte algo más: cuando obedeces esas advertencias divinas, cuando cierras capítulos que Dios te está pidiendo cerrar, cuando te alejas de lo que Él te muestra que es destructivo, Él siempre trae algo mejor. Puede no ser inmediato, puede requerir un período de soledad o reconfiguración, pero Dios jamás te pide soltar algo sin tener preparado algo infinitamente mejor para ti. El problema es que muchos nunca llegan a recibir eso mejor porque no sueltan lo malo, porque se aferran a migajas teniendo un banquete esperándolos. Una verdad difícil, pero ele iberea de oerea: Dios no controla tus decisiones. Dios advierte, guía, susurra, pero respeta tu libertad. Y muchas veces el mayor dolor no viene de que Dios no habló, sino de que no quisimos escuchar. ¿Qué hacer para no ignorar más las advertencias de Dios? Aprende a valorar la paz más que la conveniencia. No negocies con tu conciencia. Acepta las puertas cerradas como protección divina. Ora antes de decidir, no después de equivocarte. Si hoy recuerdas decisiones pasadas y sientes culpa, escucha bien esto: Dios no te abandona por no haber escuchado una vez. Dios es especialista en redimir caminos torcidos. Pero cuanto antes aprendas a escuchar su voz suave, menos heridas tendrás que sanar después. Que Dios afine tu oído espiritual, que te conceda discernimiento antes de cada decisión importante, que su paz sea tu brújula, y que cuando Él hable en silencio, tú sepas detenerte y escuchar. Que así sea. Amén.